Un saludo para todos los compañeros que prestan sus servicios en la Universidad Católica Luis Amigó. Les doy la bienvenida para este curso, Elementos Básicos del Derecho. Este curso tiene una intensidad de 40 horas y se presentará bajo la metodología virtual. Es decir, serán ustedes responsables de todo el proceso de aprendizaje de las unidades que están concebidas en este curso de Elementos Básicos del Derecho. Les hago una invitación para ya arrancar el curso. Que no le tengamos miedo al derecho. Que dejemos los imaginarios de que el derecho es solo para los abogados. Yo siempre he dicho que todos los seres humanos llevamos el derecho en la sangre, en toda la cotidianidad de la vida, desde que nacemos hasta que morimos. El mero hecho de nacer nos genera derechos, pues nos convierte en persona jurídica, y el mero hecho de morir extingue nuestros derechos, pues desaparece la persona jurídica. Todos los espacios de la vida tienen que ver con el derecho. Nacer, crecer, morir, satisfacer necesidades básicas de la vida. Cuando nosotros tomamos un bus, estamos viendo con el derecho un contrato de transporte. Cuando nosotros vamos a una cafetería y compramos un café, estamos haciendo una compraventa. Cuando nosotros pagamos la factura de servicios públicos, tenemos que ver con un contrato de servicios públicos domiciliarios. Nosotros pagamos impuestos, tiene que ver con el derecho tributario. Es decir, todas las esferas de la vida tienen que ver con el derecho. Es interés de la Universidad Católica Luis Amigó que tengamos unas competencias básicas en el derecho que nos permita prevenir litigios o sortear dificultades en aquello que tiene que ver con la gestión de los directivos, los administrativos o aún aquellos que prestan sus servicios en el campo de la docencia dentro de la Universidad Católica Luis Amigó. Conocer el derecho nos permite anticiparnos a lo que puede suceder cuando se vulnera un principio normativo. Ya lo habían dicho los realistas norteamericanos. El derecho nos permite prever lo que los jueces harán o dirán. Y en esa función predictiva es que bajo el sistema que manejamos en Colombia, nosotros tenemos que conocer unos elementos básicos que nos permitan prever situaciones litigiosas o conflictivas en el quehacer diario de nuestras responsabilidades en la organización o en nuestra misma vida, en el campo familiar o en el campo relacional o en el campo comercial. Por eso, quiero invitarlos en primer lugar a que conozcamos esos elementos básicos del derecho, entendiendo que el derecho nos da seguridad jurídica, entendiendo que el derecho es un medio de control social, entendiendo que en una sociedad organizada no se puede dar privilegio a la fuerza, y en cuanto no se puede dar privilegio a la fuerza, se debe dar la connotación de la razón que nos ofrece el ordenamiento jurídico. No obstante, por ello dicen algunos jusfilósofos que el derecho no puede ser la razón de la sinrazón, sino la razón de las buenas razones. Cuando uno maneja elementos básicos del derecho, tiene buenas razones para tomar
la mejor decisión en un caso particular que se presenta a nuestra consideración. Como empleados administrativos, se nos presentan situaciones coyunturales que implican nuestra decisión en un momento determinado. Y una decisión puede ser la mejor para ese caso y puede prever dificultades futuras a la organización, para este caso, la Universidad Católica Luis Amigo. Este curso, entonces, se prevé que se realice en 40 horas. Y vamos a tener allá fundamentalmente 3 contenidos temáticos. Unos elementos básicos del derecho. ¿Por qué el derecho? ¿Para qué el derecho? Una sociedad sin derecho es una sociedad caótica. Una sociedad con derecho es una sociedad en la cual garantizamos orden social, seguridad jurídica y, ojalá, la justicia. Vamos a mirar entonces que el derecho es un mecanismo que ayuda al hombre para que la sociedad alcance esos ideales de armonía, de paz, de seguridad y de control social. Un segundo momento, veremos aspectos básicos del derecho laboral. Las relaciones humanas en las organizaciones tiene que ver con lo que tiene que ver el derecho laboral. Y nosotros, en calidad de jefes o subordinados, estamos enmarcados dentro de las relaciones laborales. Esta unidad, que es un poco más larga, va a contener los principios básicos del derecho laboral. El que maneja los principios, le enseñan a uno en filosofía, maneja lo particular. Pues lo particular siempre se circunscribe a lo más genérico, que es los principios. Vamos a ver entonces el principio de justicia en materia laboral, el principio de favorabilidad laboral, el principio de legalidad laboral, el principio de indubio pro operario en materia laboral, el principio de irrenunciabilidad de derechos en materia laboral, el principio de orden público en materia laboral. Y con esto entonces esperamos que, conociendo los principios, podamos comprender posteriormente la normatividad específica en materia laboral que está contenida en el Código Sustantivo del Trabajo y demás fuentes del derecho, como la misma ley, la jurisprudencia, la doctrina y los principios básicos del derecho. Vamos a mirar entonces en la parte laboral algunos temas como el derecho al trabajo dentro del marco constitucional. Vamos a mirar lo que tiene que ver con las generalidades del contrato de trabajo y sus diferencias con los contratos de prestación de servicios. Un contrato de trabajo debe reunir 3 elementos: prestación personal del servicio, subordinación jurídica y remuneración o salario. Y un contrato de prestación de servicios debe tener otras características en donde hay una remuneración que no son salarios sino honorarios. No siempre se exige la subordinación, porque lo que interesa es el servicio, y no hay subordinación jurídica. Y vamos a mirar las connotaciones entre contratos laborales y contratos de prestación de servicios, aun cuando los contratos de prestación de servicios hoy en día cada vez se aproximan más en sus garantías a lo que tiene que ver con los contratos laborales. Vamos a mirar las modificaciones de las condiciones del contrato de trabajo. Si un contrato de trabajo es bilateral, se firma entre empleador y trabajador, obviamente que en derecho las cosas se deshacen como se hacen. Reza un principio del derecho romano que se llama el paralelismo de las formas. Entonces, cuando se suscribe un contrato entre empleador y trabajador, no podrá modificarse unilateralmente ni por el uno ni por el otro, porque eso sería transgredir los términos del contrato
con todas las implicaciones que esto tiene en materia laboral. Vamos a mirar las modalidades del contrato de trabajo, según su forma, verbales o escritos, según su duración, a términos indefinidos, a términos definidos, por labor u obra determinada. 4 modalidades de contratos que se usan en la Universidad Católica Luis Amigo. Y vamos a mirar las características de cada uno de estos contratos en lo que tiene que ver con sus periodos de prueba, ejecución, terminación e indemnización en el caso en que se requiera. Terminación del contrato de trabajo. Las causales objetivas, legales, contractuales de terminación de un contrato de trabajo, o aquellas que también pueden devenir como lo que se llama el despido indirecto por parte del empleador, que conllevaría la correspondiente indemnización, como es la renuncia, formalidades de la renuncia, la terminación por mutuo acuerdo entre empleador y trabajador, las causales de terminación con los preavisos que se debe hacer en algunos aspectos que considera el Código Sustantivo del Trabajo. ¿Cuándo no se puede terminar el contrato de trabajo? Por ejemplo, en las condiciones de estabilidad laboral reforzada que que se han desarrollado a nivel jurisprudencial en Colombia y de alguna manera también a nivel legal en algunos aspectos. Vamos a mirar las indemnizaciones. Indemnización es un resarcimiento económico cuando alguien incumple los términos de un contrato. Hay indemnizaciones por terminación injusta del contrato. Hay indemnizaciones cuando el empleador no consigna las cesantías al trabajador al 14 de febrero de cada anualidad. Hay indemnizaciones cuando se incumple unas normas superiores en relación con la imposibilidad de terminar un contrato, por ejemplo, cuando la trabajadora está en estado de embarazo o lactancia, o cuando no se ha obtenido, en algunos casos, la autorización del Ministerio de Trabajo para ciertos despidos. Vamos a mirar lo que es salario, factores constitutivos del salario, factores no constitutivos del salario, lo que es el salario ordinario, lo que es el salario suplementario, lo que son los recargos nocturnos a partir de las 9 de la noche, lo que son las horas extras diurnas, nocturnas y dominicales. Vamos a mirar cuáles factores no constituyen salario en lo que tiene que ver, por ejemplo, con los viáticos. Vamos a mirar las prestaciones sociales que emanan de un contrato de trabajo, que saben ustedes que son primas de servicios, cesantías, intereses a las cesantías, y no constituye prestación lo que es las vacaciones por ser un descanso remunerado. Vamos a mirar lo que son descansos remunerados: descansos en días de fiesta, descansos en dominicales, descansos vacacionales o aquellos que la ley autoriza en algunos eventos especiales. Vamos a mirar también lo que es la jornada laboral. Recuerden que en Colombia la jornada laboral máxima es 48 horas semanales. El reglamento interno del trabajo de la Universidad Católica Luis Amigo consagra una jornada de trabajo para los empleados administrativos de 44.5 horas a la semana y para los docentes de 40 horas a la semana. Vamos a mirar entonces cómo se pacta la jornada de trabajo y qué pasa cuando se pacta un servicio adicional por fuera de esa jornada de trabajo establecida en la universidad. Vamos a mirar los contratos de docentes en establecimientos privados de enseñanza. Hay una normatividad particular para los docentes que prestan servicios en los establecimientos privados de enseñanza. Y esta normatividad tiene que ver en relación primero con la seguridad social, artículo 284 de la ley 100 y decreto 806 de 1998. Vamos a mirar también lo que tiene que ver cómo se calculan las prestaciones de los docentes que prestan su servicio durante el semestre académico o durante el año académico. Vamos a mirar también las condiciones que nos trae
la Constitución Apostólica Scorde Ecclesia para la prestación del servicio docente en las universidades católicas. La Universidad Católica Luis Amigo es universidad, según resolución Ministerio de Educación Nacional 12221 del 10 de noviembre de 2016, y es universidad católica según decreto 062 del 13 de mayo de 1993. O sea que tenemos la doble connotación, universidad y católica. Y como católica también tenemos la supervisión que tiene que ver por el Código de Derecho Canónico, la Constitución Apostólica, Scorde Ecclesia, y algunas indicaciones que trae la Iglesia en materia de Conferencia Episcopal de Colombia o la misma Congregación para la Educación Católica en relación con el funcionamiento de las universidades católicas, y prescribe algunas condiciones que deben tener los docentes y los centros universitarios. Vamos a mirar también las condiciones del teletrabajo. Aun cuando en este momento la universidad no tiene todavía establecido el teletrabajo, vamos a mirar qué es eso del teletrabajo, cómo se realiza, cuáles son las condiciones del empleador, cuáles son las condiciones que debe entregar el empleador al trabajador para realizar su actividad desde el teletrabajo, y las condiciones laborales, salariales y de seguridad social. Vamos a mirar el reglamento interno del trabajo y el reglamento de seguridad industrial. La universidad tiene estos dos reglamentos, lo cual es articulado dentro del sistema de gestión de la seguridad y salud en el trabajo. El reglamento interno del trabajo está dentro de la jerarquía de normas que regulan el contrato de trabajo. Nosotros como trabajadores de la universidad tenemos el contrato de trabajo, el reglamento interno del trabajo y la ley, pues en la universidad no hay pactos y convenciones colectivas. Muy importante que leamos el reglamento interno del trabajo, la forma en que allí se establecen las faltas graves y las faltas leves, todas las conductas que tienen que ver con acoso laboral, todo lo que tiene que ver con procedimiento disciplinario, llamados de atención, jornada de trabajo, en particular para la Universidad Católica Luis Amigo. Vamos a mirar el acoso laboral, que está prescrito en la Ley 1010 de 2006. Y este acoso laboral, que en la universidad, gracias a Dios, no se presenta o no se ha presentado frecuentemente, y que lo que busca es garantizar el buen clima laboral entre todos los empleados, entre jefes y empleados, entre empleados y jefes y entre compañeros de trabajo. La universidad también cuenta con un comité de convivencia laboral, y vamos a mirar entonces allá las conductas que pueden constituir acoso laboral, llamando la atención a los que tienen funciones de dirección y a los que tienen empleados bajo su mando sobre la necesidad del buen trato a los trabajadores, sobre la necesidad de preservar la dignidad humana a los trabajadores. Nosotros, bajo un ropaje de autoridad o mando, no estamos legitimados legalmente para maltratar al trabajador. Y el maltrato puede ser físico o verbal. Hay expresiones nuestras que llevan a denigrar al trabajador, a hacerlo sentir mal, a afectar su imagen, a afectar su dignidad, advirtiendo que los llamados de atención en razón de la prestación del servicio no constituyen acoso laboral, siempre y cuando se guarde el contenido y la forma en que se deben de hacer estos llamados de atención. Invito a todos los empleados de la Universidad Católica Luis Amigo a que restablezcamos las relaciones armoniosas, el buen clima laboral, el respeto por el otro, la dignidad humana del trabajador, y que nuestra condición de empleados de dirección no sea la excusa para maltratar a nuestros trabajadores, a nuestros profesores, con mensajes, con palabras o con acciones que puedan derivar en un maltrato del trabajador.
Vamos a ver algunos elementos que tienen que ver también con la acción de tutela, que es una gran garantía que nos presenta la Constitución de 1991 en su artículo 86. Y recuerden ustedes que la gran ganancia de la Constitución de 1991 es que Colombia, como un Estado de Derecho, se presenta como un Estado garantista. Y aquí vamos a ver entonces que la Constitución tiene tres clases de derechos: derechos de primera generación, derechos de segunda generación y derechos de tercera generación. Los de primera generación son derechos de libertad, los de segunda generación son derechos de bienestar, los de tercera generación son derechos de solidaridad, y hoy en algunos espacios se habla de derechos de cuarta y quinta generación. Y cómo algunos derechos laborales se protegen desde la acción de tutela: una estabilidad laboral reforzada, un mínimo vital, un debido proceso, un derecho a la seguridad social, un derecho a la salud, etcétera. En cuanto estén relacionados con derechos de primera generación, serán susceptibles de protección por vía de tutela. Miraremos entonces el mecanismo de la acción de tutela, los elementos, los derechos invocados, los derechos protegibles, aquellos que se amenazan o se han amenazado efectivamente por nuestras acciones y que ameritan ser protegidos por un mecanismo eficiente, sumario, como es la acción de tutela. Y vamos a mirar finalmente la estabilidad laboral reforzada. Esta estabilidad laboral reforzada es una creación inicial por la ley Klopatowski, considerada en la ley 361 de 1997. En Colombia tenemos varios casos de estabilidad laboral reforzada. Uno, las mujeres en embarazo o en estado de lactancia. Dos, las personas con alguna enfermedad, discapacidad, estado de debilidad o vulnerabilidad manifiesta. Tres, los empleados que tengan fuero sindical, es decir, los que hagan parte de las juntas directivas de los sindicatos. Cuatro, los prejubilados, es decir, aquellos que estén en trámite de pensión, que hayan cumplido requisitos y estén esperando la disposición que asigne la pensión de vejez. Quinto, tenemos también por acoso laboral, que es una estabilidad laboral reforzada de 6 meses que entrega la ley cuando esté debidamente probada la ocurrencia del hecho. Y 6, los padres embarazados, que es una creación de la jurisprudencia según sentencia 06 del año 2017 de la Corte Constitucional, que tiene que ver con la imposibilidad de despedir a aquellos cuya mujer esté en estado de embarazo, no tenga trabajo y dependa económicamente del trabajador. Es decir, en Colombia tenemos 6 condiciones de estabilidad laboral reforzada. Con esto que les anuncio, entonces, terminamos lo que tiene que ver con el derecho laboral. Iremos a una tercera parte, que es más sencilla, que lo que busca es orientar un poco nuestras acciones en la vida común y aquello que sea pertinente en la organización. Y vamos a mirar lo que son los contratos. Un contrato es un acuerdo de voluntades. Y como contrato y como acuerdo de voluntades, genera obligaciones entre las partes. Y las obligaciones pueden ser de hacer, no hacer o dar. Y entiéndase que en el derecho la palabra dar no significa regalar. En el derecho la palabra dar significa entregar, lo cual implica una tradición de una cosa. Entonces vamos a ver algunos contratos y vamos a dividirlos en 3 categorías: los contratos civiles, los contratos comerciales y los contratos administrativos.